Les grabo este video un tanto sincrónico, por decirse de alguna forma, para que puedan revisar el contenido si así lo desean. Vamos a explicar los ejercicios más importantes, ¿ya? Esta es la guía número 1 que se encuentra en el drive que les mandé de estructura cristalina, ¿ya? Y la idea es que lo voy a ir haciendo y explicando, y si ustedes lo pueden revisar en caso de que les quede alguna duda, ¿ya? La idea es que la explicación sea un tanto detallada, entonces voy a tratar de explicar la lógica del ejercicio antes que solamente el número, ¿ya? Y les voy dando tips durante el mismo ejercicio de cosas que deberían saber o prestar atención en caso de, ¿ya? Entonces, como dice el ejercicio, el primer ejercicio, ¿ya? Que es un ejercicio bastante bueno, bastante tipo en cierto aspecto, nos pregunta y nos dice por los átomos, ¿ya? Por los átomos de níquel que hay en un alambre de esta longitud, ¿cierto? Y de diámetro. Tenemos los datos, su densidad, ¿cierto? Y el peso atómico. Entonces, estas preguntas en realidad son bastante sencillas con las herramientas adecuadas que tienen que saber ustedes. Voy a recortar la imagen un segundito. Mucho mejor. Entonces, para buscar los átomos ya que hay en un alambre, lo primero que debemos tratar de imaginar es que este alambre en el fondo tiene una figura que podemos asimilar, ¿cierto? Como, como un cilindro, ¿verdad? Entonces con eso, ¿qué podemos hacer? Podemos obtener el volumen. ¿Por qué el volumen es importante? Porque piensen que este mismo cilindro que yo les acabo de dibujar y corre, este mismo cilindro, vamos a dejarlo bien ahí, aquí y aquí. Imaginen que este cilindro está hueco. Y ahí ustedes aquí pueden ir echando unas pelotitas adentro. Una pelotita tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que nosotros estamos buscando, con esto represento el átomo, ¿cierto? Estamos buscando cuántos átomos están en toda esta proporción de volumen. Por eso es que se le asimila y se le asigna un volumen, ¿ya? Para que tengan eso clarito. Entonces, el volumen del cilindro, ya, recuerden que es pi r cuadrado, me falta algo, por la altura, ¿ya? Por la altura. Aquí, bueno, yo un breve alcance, yo no uso esa fórmula, a mí no me gusta, porque de repente se trabaja con diámetro y dividir, no sé, un diámetro de... Hay números de repente medios particulares y prefiero hacerlo con el diámetro, ¿ya? Que en el fondo es pi por el diámetro, ¿cierto? Sobre 2. Ya, es lo mismo, ¿sí? Recuerden que, perdón, sobre 4. Ahí sí. Recuerden que el radio no es nada más que el diámetro a la mitad. Entonces, en el fondo, lo que yo hago es que reemplazo esto acá en el radio y me queda pi r, diámetro al cuadrado, ¿cierto? El otro todavía no. Sobre 4. ¿Por qué sobre 4? Porque esto también se eleva a 2, ¿ya? Y ese lo multiplicamos por la altura o el largo del alambre. Entonces ya obtenemos finalmente la fórmula para que la tengan en consideración. Entonces, voy a pasar a la siguiente parte. Tenemos pi entonces por el diámetro al cuadrado sobre 4, ¿cierto? Por la altura. ¿Qué datos tenemos? Tenemos pi, conocemos el diámetro, tenemos la longitud en este caso que viene siendo la altura y tenemos, perdón, sí, está bien, la longitud y el diámetro. Tenemos todo. Entonces con esto podemos comenzar a trabajar. El volumen no es nada más que pi, o vamos a ponerlo 3,14, ¿cierto? Por el diámetro, y aquí primer alcance, súper importante, unidades de medida. Ojo con esa, ojo con esa. Trabajamos todo en la misma unidad de medida. Ustedes me pueden preguntar, oye, pero ¿qué unidad de medida nos conviene trabajar ahora? Porque, no sé, pues puedo trabajar quizás todo en milímetros, todo en metros. Y sí, eso estaría bien. Pero lo que yo les puedo indicar es que se fijen en las demás unidades. Por ejemplo, esto de acá, esto es gramo sobre mol. ¿Ya? Esto de acá es gramos sobre centímetro cúbico. Centímetro. Entonces, lo más lógico sería trabajar con centímetros, ¿ya? Entonces, finalmente el 0,9 pasaría a quedar en 0,09,
¿cierto? ¿O no? A ver, voy a revisar, perdón. Debería ser así. En efecto, ¿está bien? Ya, y del metro, ¿cierto? Tenemos un metro, eso serían 10 centímetros. ¿Ya? Entonces tenemos los centímetros. Reemplazamos acá, entonces tenemos 10 al cuadrado dividido en 4, ¿cierto? Por la longitud del largo, ¿cierto? Que vendría siendo... no, eso está mal, eso no es un 10, ese es un 0,09, ¿cierto? Por 10. Perfecto. Esto nos da entonces por resultado, voy a llevar a la calculadora, nos da por resultado 0,063. ¿63 qué? Importante, centímetros cúbicos. Ya. Recuerden, esto está en centímetros. Esto está en centímetros también. Y nos queda, como está el cuadrado, centímetros cúbicos. ¿Ya? Perfecto, volumen. Hasta ahí, bien. Un pasito hecho. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo determinar los átomos que hay dentro del alambre? Y esta es una fórmula súper fácil, que se usaba en química, de hecho, y que yo siempre me confundía con la fórmula porque me confundía, a veces la ponía al revés. ¿Qué era? El peso atómico sobre el número de Avogadro, ¿ya? Si me equivoco, si me equivoco en la fórmula, igual se la explico porque las dos fórmulas que la otra es esta, fíjense. Esta, las dos nos sirven, ¿ya? Los dos nos van a servir para diferentes ejercicios. Entonces, el peso atómico, bueno, ¿cómo verifico yo la fórmula que esté bien? Ya, les voy a dar el tip en caso de que se confundan. El peso atómico viene dado en gramos por mol. Y el número de Avogadro venía dado en átomos por mol. ¿Ya? Si hacemos aquí como si estos fueran numeritos, ¿cierto? Nos quedan ahí los mol, átomos mol, ¿cierto? ¿Y qué pasa acá? Esto se multiplica así, ¿verdad? Y por lo tanto aquí, ¿qué se va? El mol, el mol. ¿Y qué nos queda? Gramos por átomo. ¿Ya? Ya, esta es la forma, está al revés, precisamente, porque esta nos está diciendo cuántos gramos tengo en un átomo. ¿Ya? Que también me sirve para otro tipo de ejercicio, pero no para esto. Ya, eso es uno. Entonces la fórmula que nos sirve a nosotros es la siguiente. Voy a borrar esto. ¿Qué dice? Ya se me olvidó. El número de Avogadro sobre el peso atómico. Ya, entonces el número de Avogadro, recuerden, 6,023 por 10 a la 23 átomos por mol sobre el peso atómico, ¿cierto? Aquí un dato que se nos entrega, 58,71 gramos por mol. Entonces, fíjense, bueno, saquemos el número del tiro. Ya, esto me da 1,02 por 10 a la 22. Y acá fíjense, átomo por mol, gramo por átomo. Y el mol con el mol se me van y me quedan, fíjense, átomos sobre gramo. ¿Esto qué me está diciendo? Esto me está diciendo cuántos átomos tengo en un gramo. ¿Ya? Entonces, ya con esto tengo casi el ejercicio listo, si es que esto lo están entendiendo bien. ¿Por qué?
Porque ahora la pregunta es, bien, yo sé cuántos átomos tengo en solo un gramo. Pero la pregunta viene ahora. ¿Cuántos gramos pesa mi alambre? Porque si yo sé cuántos tengo en un gramo y sé el gramo, el gramaje del alambre, puedo determinar finalmente cuántos átomos tengo en toda esa cantidad de gramos. ¿Ya? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo saco los gramos si no me lo dan? Pero que tenemos la densidad. Que recordemos que la densidad no es nada más que masa sobre volumen. Tres variables. Densidad, la conocemos. Volumen, lo conocemos, lo calculamos antes inclusive de esto. Masa, no lo conocemos y es lo que estamos buscando. Entonces vamos para allá. Densidad, 8,9 gramos sobre centímetro cúbico, igual a la masa, dato desconocido, solo el volumen, que ya lo calculamos, 0,063 centímetros cúbicos, ¿ya? Y aquí fíjense, ahí las unidades se corresponden, que es lo que les decía antes. Entonces esto va a pasar para allá multiplicando y el centímetro cúbico se va a eliminar con el centímetro cúbico y nos va a quedar entonces 8,9 por 0,063, que nos da 0,5607 gramos, ¿cierto? Y eso igual a la masa. Perfecto. Tenemos nuestro siguiente dato importante. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer la relación. ¿Cómo lo hacemos? Una relación de regla de 3, como se le dice. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Digo, si yo en 1,02 por 10 a la 20... Perdón, no quiero ver. No quiero ver. Así, no sé si está bien. Si yo fíjense, en 1 gramo tengo 1,02 por 10 a la 22 átomos. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos átomos, ya? A ver, ¿cómo se los planteo acá? Sí, está bien. ¿Cuántos átomos tengo en 0,5607 gramos? ¿Ya? Y hacemos la relación. Digo, 1 gramo, 1,022, o sea, 1,02 por 10 a la 22, ¿ya? Y en 0,5607 desconocido. Entonces este va a pasar para allá multiplicando, ¿cierto? Y con eso vamos a estar listos, porque como aquí nos va a quedar un x a la 1, no hay nada más que hacer acá. Y con eso quedamos, y nos da el resultado. ¿Qué nos da finalmente? 1,02 por 10 a la 22 por 0,5607. Listo. Entonces tenemos finalmente una cantidad de, aquí lo un rojito, 5,71 por 10 a la 21 átomos. Y problema solucionado. Este ejercicio, chiquillos, es ejercicio tipo. Y fíjense que es cortito. Eso lo sacamos en un par de pasos en realidad. ¿Ya? Este ejercicio es bueno, hay que saber hacerlo, es cortito y es sencillo. Para que lo estudien y para que se lo aprendan. Les voy a subir, bueno, ahí les voy a mandar más ejercicios, pero vamos de a poco, ¿ya? Sigue un primer ejercicio.